Muchos conocemos el teorema de Pitágoras, sabemos aplicarlo y toda la cosa, que es en un triángulo rectángulo, Muchos ya lo sabemos, pero nos hemos detenido en realidad a pensar qué es el teorema de Pitágoras. Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En realidad sabemos qué es eso. ¿Qué quiere decir cuadrados de la hipotenusa? En últimas, ¿eso a qué se refiere? ¿Qué es eso? ¿Qué está detrás de ello? En este video te voy a explicar qué está detrás del teorema de Pitágoras. Entonces, pongamos de nuevo nuestro teorema de Pitágoras y empecemos, analicémoslo paso a paso y verá. Sabemos que se aplica un triángulo rectángulo porque nos habla de hipotenusas y de catetos, eso ya lo sabemos. Vamos a asumir, vamos a poner este ejemplo, un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 10 y sus catetos son 6 y 8. Recuerden que en un triángulo rectángulo los lados que componen el ángulo de 90 grados son los catetos y el lado restante, o a su vez el lado que está al frente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa, que la hipotenusa siempre va a ser de mayor extensión, de mayor longitud que los demás catetos, ¿sí? Entonces, miremos. El cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué quiere decir el cuadrado de la hipotenusa? Bueno, ¿y por qué cuadrado? Si analizamos el cuadrado, pues es una figura geométrica. Entonces, cuando me dicen el cuadrado de la hipotenusa, y esto tiene una razón epistemológica ya histórica de por qué es esto y de dónde partió. Cuando me dicen el cuadrado de la hipotenusa, me están hablando que la hipotenusa, este lado, este segmento de 10 centímetros, es el lado de un cuadrado de 10 centímetros de lado. De nuevo. El cuadrado de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, que es este lado, viene siendo el lado de un cuadrado. El lado de un cuadrado. Entonces vamos a extender nuestro cuadrado y será este cuadrado. ¿De dónde salió este cuadrado? De nuevo, me dice que el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es el lado de este cuadrado. Si esto es un cuadrado y tiene lado 10, pues obviamente el área, o sea, ¿cuánto mide el cuadrado? Pues el cuadrado mide 100 centímetros cuadrados. Cuando me dicen cuánto mide una figura plana, me están preguntando por su área. Entonces, esta parte me está simbolizando esto. Este cuadrado, que nunca lo ponemos, pero detrás de eso siempre está. Vaya, eso explica muchas cosas. Entonces vamos a ponerlo. El cuadrado de la hipotenusa. Listo, vamos a seguir esto y vamos a tenerlo acá. Ahí tenemos 100 centímetros cuadrados. ¿Qué más sigue? Dice, es igual. Bueno, es igual, eso sí, eso es muy fácil. ¿Qué ponemos? Pues el símbolo igual, el símbolo matemático igual. ¿Es igual a qué? A la suma de los cuadrados de los catetos. A la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces vea que me dicen cuadrados de los catetos. Entonces voy a hacer lo mismo pero en los catetos. Entonces me voy para este cateto de 8 centímetros y entonces este lado de 8 centímetros es a su vez el lado de un cuadrado del lado 8. Como es un cuadrado del lado 8, pues ¿cuánto mide el cuadrado? Pues el cuadrado mide 64 centímetros cuadrados, porque ¿cómo se halla el área de un cuadrado? Lado por lado. Y 8 por 8 es 64. Lo mismo hago con el otro cateto. Saco un cuadrado donde este cateto, este segmento de 6 centímetros hace parte del cuadrado. Por tanto, este cuadrado, ¿cuánto mide? Pues este cuadrado medirá 36 centímetros cuadrados, porque 6 por 6, 36. Listo, entonces miramos qué dice. Es igual a la suma, entonces debo sumar. Entonces, bueno, entonces la suma. A la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, debo sumar los cuadrados, o sea, debo sumar este cuadrado con este cuadrado. ¿Cómo se suman cuadrados? Pues aritméticamente sumo las áreas de los cuadrados. Entonces lo sumo 64 más 36. Si yo hago la operación, me percato de que la hipotenusa al cuadrado, 100 centímetros, este cuadrado es igual a este cuadrado más este cuadrado. Ahí está. Ese es el teorema de Pitágoras. Ya antes de seguir analicemos lo siguiente. Recuerden que otra forma de ver esto de que 100 centímetros cuadrados es que si este lado mide 10 centímetros es como si acá hubieran 10 cuadritos y acá hubieran otros 10 cuadritos. Entonces, ¿cuántos cuadritos hay? Lleno todo de cuadritos, entonces en realidad hay 100 cuadritos. Es una forma de tener en cuenta también el pensamiento del área, ¿cierto? Bueno, generalicemos un poquito más esto.
Eso lo hicimos con un ejemplo aritmético, un ejemplo específico de un triángulo rectángulo de lados 18 y 6. Pero hagámoslo de forma algebraica. Entonces la hipotenusa será C y un cateto será B y otro cateto será A. Entonces, si este cateto mide C, ¿cuánto mide este cuadrado? ¿Cuánto medirá este cuadrado? Pues este cuadrado medirá C cuadrado. Este otro cuadrado medirá B cuadrado y este otro cuadrado medirá A cuadrado. Recuerden, cuando a mí me dicen cuánto mide un cuadrado, me están preguntando es por el área. Los cuadrados, las figuras planas, se miden con el área. Esa es la medida de la superficie. Entonces, lo mismo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de este cuadrado con este cuadrado. O sea que el teorema de Pitágoras es este. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Lo que conocemos. Solo que nunca vemos los cuadrados, las figuras geométricas que hay alrededor de ese triángulo rectángulo. Entonces, de nuevo, una palabra clave acá es cuadrado. Ese cuadrado en el teorema de Pitágoras, ¿dónde está metido? Acá, en este exponente. Recordemos que en álgebra la simbología c cuadrado o x al cuadrado o a cuadrado o b cuadrado o lo que sea, en este caso c cuadrado por ejemplo, me representa un cuadrado, una figura geométrica, un cuadrado que tiene área que mide c cuadrado. Por tanto, el lado de ese cuadrado mide c. ¿Sí ven? Entonces todo se conecta, así es históricamente como se concebió esto, una de las formas, y así es como concebimos el exponente 2. El exponente 2, para los que no sabían, por eso le dicen c al cuadrado. ¿Por qué c al cuadrado? Porque en realidad me está representando la medida de un cuadrado. ¿Sí ven? De lado c. Este será un cuadrado del lado a y este es un cuadrado del lado b. Por eso, cuando le decimos exponente 2, le decimos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en últimas, el teorema de Pitágoras, ¿qué está detrás de ello? Está el área. En últimas, Pitágoras lo que hizo que fue sumar áreas. Sumar áreas. ¿Áreas de qué? De cuadrados. Inclusive eso lo decimos a cada rato. El cuadrado, la hipotenusa, yo no sé qué, es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Pero no estamos conscientes de que en realidad estamos sumando figuras geométricas cuadradas. Entonces, detrás del teorema de Pitágoras, que solo se aplica a triángulos rectángulos, hay cuadrados. Sumar áreas de cuadrados. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.